Al descubrir sus grandezas, podemos sentirnos cada vez más envalentonados a animarnos a seguir hacia adelante. En esta vida tan asidua, ¿no? Tan áspera, tan difícil de allanarla, pero cuestión que en realidad no nos pertenece a nosotros, sino al soberano de los cielos. Pero siempre, no importando cuál sea la situación, Él sigue siendo el mismo. El mismo que tenemos que seguirlo descubriendo. Él mismo da testimonio de sí. Por no decir que su palabra es la que nos da testimonio de sí mismo, pero también, si bien Él no de palabra, de primera mano por su propia boca, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no daba testimonio de sí, pero sí daba testimonio de Él sus obras, su templanza y su carácter, que nosotros no terminamos de descubrir. Pero en la medida que vos te dejes descubrir, ¿no? En el sentido que vos te veas tan, como en verdad sos, tan pequeño y tan frágil, tan vulnerable y tan expuesto a la culpabilidad, el conocer que Él es un Dios perdonador, te va a ensanchar, te va a poner en un plano de confianza y de retorno permanente hacia sus brazos, porque a veces la retracción ilusoria, ¿no? Porque es bajo una ilusión de una concepción equivocada de quién es en verdad Cristo. Y a veces, con conciencias culpables, la gente, como que no se anima a ir más allá y entrarse dentro de Él, que Él es el que es. ¿Y quién es Él? Bueno, en este sentido, Miqueas, vamos buscando en el capítulo 7, el versículo 18 nos abre un panorama mayúsculo y maravilloso. Que Dios nos ayude hoy, un día de Santa Cena, donde realmente yo creo que es de suma propiedad apropiarse de esta imagen de sustancia y gloria que hay en Cristo en cuanto a Él como Dios perdonador. Una cuestión que vos y yo necesitamos conocerla en su plenitud, en sus dimensiones, en todo eso que en un momento, hace no muchos domingos atrás, hablamos las dimensiones de Dios, ¿no? Altura, profundidad, largura y todo eso que es Él mismo y que no terminamos nunca de cautivarnos, ¿no? Cuando Él nos deja conocer rasgos tan importantes y aún sobresalientes, gracias, aún sobresalientes sobre sus propios otros rasgos. El hecho de que Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios tan perdonador que Él se autodenomina en sus gustos y en sus placeres como que esto es de lo más chato, no, es de lo más techo de Él el tener misericordia, es el disfrute máximo de Él, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dice en Miqueas capítulo 7 y versículo 18, donde exclama, ¿no?, en asombro, el profeta dice: ¿qué Dios como tú? Dice que perdona la maldad. ¿Y por qué perdona la maldad? Conclusión en el versículo 18, porque se deleita en misericordia. Dios tiene muchísimos disfrutes, no hay duda que Él se deleita en muchas cosas. ¿Se acuerdan? El domingo pasado veíamos a Jesús paseándose en el huerto del Edén, ahí con Adán y Eva. Ya dijimos por qué Jesús, ¿no? Eso lo explicamos el domingo pasado, no lo vamos a explicar hoy de vuelta. Puedo hacer el fraseo rápido, ¿no? A Dios no lo ha visto nadie jamás. Entonces, a quien veían es al que de Dios podemos ver, que es Jesucristo mismo, ¿no? Está quedando sin antena, me voy al otro. Entonces, Él estaba ahí, dice, paseándose en el huerto del Edén, disfrutando del huerto, disfrutando de la compañía del hombre, de Adán y de Eva. Está bien, un disfrute. Pero hay un deleite superior para Él. Viste, como vos y yo tenemos gustos y tenemos prioridad en gustos. Eso de que vos tengas gustos y que te puedas realizar tus deseos es algo bíblico y es algo divino. Es algo que se te pegó de Dios, se te pegó del cielo, y es algo que del cielo se te va a pegar el que Dios va a cumplir el deseo de tu corazón.
Pero él a sí mismo se pastorea, podríamos decir. ¿Qué está diciendo el pastor? Bueno, él mismo, ¿por qué no? Si es Dios. Cuando quiere, hace eso de decir, bueno, me voy a deleitar. ¿A quién puedo perdonar, no? Porque yo creo que él debería tener, y tiene obviamente, delicias y deleites en todo lo que él hace. Una sanidad, él lo debe disfrutar enormemente, ¿no? Levantar un paralítico, sanar un leproso, todo eso, esas cosas que él hizo. Pero justamente para que veamos la prioridad de él en esto del disfrute máximo de Cristo, que es el deleitarse en el tener misericordia, porque ¿qué Dios como tú que perdona? ¿Y por qué? Porque Dios se deleita en el tener misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que Él disfruta, se complace y le fascina perdonar. A veces ni le pediste. A veces vos ni siquiera sos parte, diríamos, de la solución de tu problema, que vos no lo ves, porque a veces cargamos pecados que ni sabemos, pecados que ni somos conscientes, ¿no? Recién estábamos al principio del culto orando con la mayoría de los líderes, como lo hacemos cada domingo antes de las reuniones, venimos un rato antes y oramos, y siempre cerramos con una oración generalizada, tomados las manos, y justamente quien estuvo hoy a cargo de esa parte decía: Señor, perdónanos y líbranos de los pecados que nos son ocultos. Y bueno, y aún, aunque ese sea el plano, el Señor le gusta tanto disfrutar de esto de perdonar, que de repente nadie le pidió, o si alguien se arrimó por ayuda y fuerza de terceros, y a él, como Dios soberano que es, dice: bueno, aunque nadie me pida, yo hago lo que quiero. Y él termina perdonando aún en lo que quizás ni se pidió. Caso es esto, de Lucas capítulo 5, a partir del versículo 17, donde se nos cuenta, ya no sé si ya está la placa, pero si no yo voy adelantando, se nos cuenta que aconteció un día que estaba él enseñando, y bueno, andaban por ahí mosqueando los fariseos, mala gente, y los que se creían doctores de la ley. Y él estaba ahí soportando eso, ¿no? Pero tenía que estar para ellos también. Y dice, y aclara al final del versículo 17, que el poder del Señor, mira para qué él estaba ungido en esa escena, el poder del Señor estaba con él para sanar. Cristo estaba ahí en escena. Esto es la chance que Dios el Padre le estaba dando para glorificarse en una sanidad. Y bueno, y ahí Dios se valió de gente esforzada y valiente, como si yo tenemos que ser. A veces en un esfuerzo malcomunado, a veces nos cansamos con uno. Hay que cargar a uno que está paralítico espiritualmente y traerlo cargando entre cuatro. Y así hicieron estos con el lecho del paralítico. Y bueno, procuraban llevarlo adentro, a la gente hay que traerla acá adentro, ¿no? Hay que meterla en Cristo, hay que meterla en el suntuoso lugar que ojalá que pronto los podamos seguir, y creo que sí, hermoseando este lugar. Gracias, ¿no?, a los hermanos que estuvieron el sábado ayer, nos hicimos una jornada muy linda de tareas. Y bueno, y ahí en ese lugar ellos procuraban sabiamente ahí colocar a este paralítico, como tantos espirituales ya decíamos hay por ahí, procuraban llevarlo. Pero no hallando, dice el versículo 19, cómo, a causa de la multitud, lo subieron encima de la casa y por el tejado. Bueno, acá sería más fácil, ¿no? Con cómo tenemos el cielo raso todavía. Ya pronto se va a arreglar, Dios mediante. Y dice, no teniendo cómo, lo suben al tejado y lo bajan y lo ponen en medio delante de Jesús. Y era, como ya te dije, un escenario prefijado para una sanidad. Aún antes de que los cuatro trajeran al enfermo paralítico. Porque ya Jesús, soberanamente por el soberano, ya tenía la unción para sanar, para esa ocasión. Entonces, ahí, ya te digo, un paralítico mudo, desconocido, sin nombre, pero cuando el Señor se dirige a él, dice: hombre. Y entonces, una manera tan anulada, podríamos decir, del protagonista de la escena, este paralítico. Y entonces sí, pero con la ayuda entonces y por la fe de terceros, este paralítico habría de recibir la sanidad que bueno, Jesús dice al ver, versículo 20, la fe de ellos. Es importante tu fe para los que no tienen fe, ¿viste? Aquellos que no pueden venir, tráelos, y tu fe va a mover la mano de Dios. Y viendo entonces Jesús la fe de ellos,
paz, se le escapó a Dios, ¿no? Como diciendo, no, era para sanidad, Jesús. Y se le escapó porque dijo, bueno, capaz que estaba tan hastiado, ¿no? Tan contrariado, porque estaba ahí entre fariseos y doctores de la ley, toda esa religiosidad, esa hipocresía, esa mera apariencia y nada más. Y el Señor, bueno, aguantándose todo eso, soportándolo, estaba re incómodo. Entonces, como que dijo, yo necesito un momento de deleite. ¿Qué Dios como tú que se deleita en el tener misericordia? Entonces, porque Él se puede dar esos permisos, nadie, como Jesús dijera, nadie me pidió que lo perdonara, pero yo me voy a cumplir un gustito. Entonces, no solamente lo sanó, sino que de una le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que el Señor tiene que haber suspirado así de gozo y de disfrute, porque Él se complació a sí mismo, ¿sí? Cuando también te perdona a vos y a mí. Dale el aplausote grande y corre a esos brazos, porque Él siempre está ahí deseando que vengas y Él te quiere perdonar. Es maravilloso Jesús, Él se disfruta. Yo no sé vos y yo de qué disfrutamos, pero Él disfruta de esto. Él disfruta de que los pecados sean perdonados. Y el cielo también, dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Cuando hay perdón. Y esto es maravilloso porque eso es lo que vamos a seguir viendo, lo que recién estábamos mencionando, que el Señor a lo lejos de un hombre lejano, el paralítico, a través de terceros, que en verdad eran 4, el Señor termina haciendo algo con alguien que ni siquiera lo había pedido. ¿Estás escuchando? Nadie vio, y no está en la escena, que el paralítico hubiera pedido ni siquiera perdón por sus pecados. Y el Señor tiene el disfrute y tiene la iniciativa, tiene el deseo. Imagínate cuando vos y yo corremos y nos damos cuenta de que, bueno, precisamos eso y el diablo te grita, ofuscada y mentirosamente, ¿no? Bueno, ya no tenés perdón. Hay gente que está abollada por todos lados, no se animan a levantar la cabeza, pero Jesús dice, yo no echo fuera a nadie de los que a mí vienen. Y aún esto a distancia, a mí me gusta esto, es maravillosamente sorprendente. En esto a distancia, ¿no? Ya dijimos a través de 4, por la fe de ellos, que no pidió, recibió lo que el Señor le plació darle, más que la sanidad al paralítico, que se levantara, sino que sus pecados fuesen perdonados. Y bueno, y ahí ya te dije, ¿no? El suspiro de alivio, de contentura, el Señor contentazo, imagínate, disfrutando lo que Él más disfruta. Y algo así, parecido a esto, Santiago, capítulo 5. Yo me sorprendí, no me vayan a tomar a mal, ¿no? No soy un hombre de numerología bíblica. A veces capaz que un poquito de eso sí. Viste que venimos del capítulo, capítulo 5 de Lucas, vamos capítulo 5 de Santiago. Y luego vamos a ir más allá también. Pero bueno, ¿dónde les dije que vamos a Santiago capítulo 5? Sí, está bien. Capítulo 5 de Santiago, versículo 14. Otra chance bien parecida. Una cuestión que Jesús estaba citado para sanar, ¿no? En una cuestión muy aparentemente a lo lejos y por terceros también otra vez. Dice, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Todo entendemos, ¿no? Es para salud, es para sanidad. Hay alguno enfermo, llámenlo, úngenlo con aceite en el nombre del Señor. Bien. Y la oración de fe salvará, como que decir, sanará al enfermo. Y ya que estamos de paso, como que el Señor dice, y bueno, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados también. Dale el aplauso grande, decirle, no se aguanta, ¿no? Siempre quiere disfrutar el perdonar. Nadie te pidió, Jesús. Nadie te pidió que perdone los pecados, ni el paralítico, ni este enfermo. Claro, yo sé, podemos adjetivarle cosas a esto, argumentar, que está bien, ¿no? De que hay pecados que enferman, ¿no? En el sentido que hay enfermedades que entran por el pecado. Eso es sabido, no en todos los casos, pero sí sabemos, y yo me quedo con la versión del mensaje que hoy el Señor te está dando, y es que Él es un Dios encantado por aquello de perdonar. Como que Él no se aguanta.
Como aunque nadie le pida, Él tiene la iniciativa. Así tanto como vamos a Primera de Juan. ¿Saben qué capítulo? 5. En este capítulo 5, otra vez, pero en la primera epístola de San Juan, dice, en esta reafirmación, porque creo que tenemos que ser convencidos, somos gente bastante testaruda, a veces agarrados a nuestra culpabilidad, a la aversión que nos grita el diablo, y entonces la retracción, ya me quedo en la butaca, no me levanto, me están invitando a servir a Dios, me están invitando a ser parte del coro, te vamos a estar invitando a que te hagas parte del discipulado, que esto se viene así en enormes pasos próximamente, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Lo de ayuno y todo eso, y a veces no porque conciencia culpable, ¿no? Eso que te achata, que te retrae y hasta te puede llegar a apartar, porque somos de hecho lo que somos por naturaleza, somos pecadores arrepentidos. Entonces va a ser un común denominador. No es que uno, dada esta chance enorme que Dios nos da de ser Él el Dios que es, incomparable, pero es como que se compara, ¿no? Y dice, ¿qué Dios como tú? Como que hubieran otros dioses, pero diciendo, bueno, como el Dios que tenemos ninguno, que perdona la maldad, porque se deleita, le fascina perdonar pecados. Eso no quiere decir que tenemos luz verde, obviamente, para hacer cualquier cosa. Obvio que no, porque esto nos enamora más de Cristo. Esto nos conlleva a un pacto más firme, más cerrado con Él, porque el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, cuando uno ve estas connotaciones, por supuesto que se zambulle en confianza en los brazos de Cristo. Y, ay, Señor, qué lindo que sos. Qué tierno que sos. A veces nos pasa eso, que vamos ahí compungidos, arrepentidos, y está bien. Sí, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero a veces vamos y como que uno dice, pero pará. Y inmediatamente no culpabilidad, inmediatamente cielos abiertos, porque resulta que el Señor ya de antes ya había dispuesto el perdón, y ahí nosotros nos ponemos cabezones, no, porque te fallé, y ahí nos ponemos en autopenitencia, nos sentamos en un rincón y nos ponemos allá no sé dónde, y el Señor está de brazos abiertos diciendo, pero yo ya te perdoné. Capaz que ni pediste, y capaz que alguien pidió por vos. ¿Por qué? Primera epístola de San Juan, capítulo 5 y versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, puede ser que yo o alguno de nosotros no te vea o vos me veas a mí en una falla, y bueno, y si alguno ve a su hermano cometer pecado y pide por su hermano, ¿viste? Como el paralítico, o como los ancianos ungiendo con aceite, y pide por su hermano, dice que, bueno, que pedirá y Dios le dará vida, le dará perdón. Qué tremendo, ¿viste? En ninguno de los casos llegando el protagonista al frente. Imagínate llegando a los brazos de Cristo. ¿Vos te crees que Él te va a echar fuera? ¿Vos te crees que Él quiere que te machuques el pecho, siempre golpeándote el pecho? Yo ve el pecador. Y tenés el pecho abollado ya a esta altura. Sintiendo una culpabilidad enfermiza. Por supuesto que la compunción de espíritu nos lleva al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero, sin embargo, el Señor es soberano. De quien quiere tener misericordia, Él tiene misericordia. Y Él realmente nos ama. Su amor es invaluable, su amor es inmedible. Su amor no es merecido, su amor no es entendible. Su amor es aceptable. Vos tenés que aceptar ese amor, esa manera. ¿Por qué? Porque vos, la concepción que tengas de tu Dios, de Cristo, es la que vas a transmitir. ¿Entendés? Y para eso es súper importante que vos seas corregido, ya no solo por vos mismo, sino en qué agente de la gracia te transformás. O te transformaron, o te transformaste, o tenés que retransformarte hoy. Porque es un poco el caso del apóstol Pablo. Y ya estoy terminando con esto, Hechos, no capítulo 5. Acá vamos al capítulo 26.
de Hechos, ahí en el versículo 14, bueno, yo voy rápido parafraseando y avanzando para llegar a lo clave de todo esto, que es el versículo 18, pero el versículo 14 dice que el Señor llama a Saulo. ¿Quién lo está llamando? Versículo 15, lo está llamando Jesús. Y dice que se le apareció, igual que a vos y a mí, para ponerlo por ministro y por testigo, como diciendo, yo te pongo para que vos ministres a los demás, pero bueno, que vos sos testigo, vos sabés de lo que estás hablando, porque vos sos testigo, ¿sí?, presencial de quién soy yo y realmente cómo yo me comporto como Dios perdonador, como que le estuviera diciendo eso. Él, entonces, escrito por dentro con estas realidades, él está llamado a transmitir a los demás la gracia y no la ley. La gracia de un Dios de misericordia. Inentendible, pero la tenés que aceptar. Y no podés moldear a Dios a tu molde, porque Dios no entra en ningún molde nuestro. Eso es importante. Vos tenés que entrar en la dimensión de Dios. Y vos no le vas a decir a Dios cómo es Dios y cómo Él tiene que ser, en una cuestión tan álgida como es el perdonar. Entonces, como que tomando recaudo Saulo, obviamente, y de primera mano de todo esto, el Señor lo constituye por llamado personal y con su nombre consonante, así es el llamado de Dios, para que cada uno de nosotros, comisionados, vayamos y anunciemos este evangelio a toda criatura. Y hagamos discípulos a todas las naciones. Pero conforme el emisor va a ser el receptor. Yo ahora tengo que ir a la radio, no sé qué pasó. Estamos con nuestro emisor prendido, pero no sé si se colgó la compu. Y como cuando falla la emisión, la recepción también. Yo prendo la radio en auto, uy, está la señal de estéreo, wow, está el transmisor andando, genial, ¿sí? Pero si la emisión está mal, la recepción va a ser mala también. Entonces es importante que vos como emisor de la gracia entiendas la gracia, pero no de oídas, sino que seas testigo de esto. Porque básicamente lo que él tenía que hacer, básica tarea, era, al ser puesto por ministro, haberse aparecido personalmente Jesús, revelado su vida. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué todo esto, Señor? Bueno, versículo 18, ¿para qué? Bueno, unos cuantos para qué de camino, pero vamos al final de los para qué, el más importante, para que reciban, versículo 18, para que reciban por fe, por la fe, que es el perdón de los pecados. Para que reciban el perdón. ¿En quién? En este Jesús. En este tipo de Dios. ¿Qué Dios como tú que se deleita en el tener misericordia? Ah, no, este es demasiado pecador. A veces pensamos, este está demasiado harapiento. Este tiene una demasiada mala vida. Mira vos. Pero por la fe que es en mí, dice ese Jesús que es el que es. Un Dios que se deleita en tener misericordia. Un Dios que tiene tantas ganitas de perdonar que a veces perdona sin que se le pida. Un Dios que igual, con tal de perdonar, manda mandaderos. A 4, ¿no? Por ejemplo, que carguen, como con el paralítico, a los ancianos que unjan con aceite, al que vio al hermano pecar, no para señalar, no para acusar, sino para orar por el que tiene una falla. ¿Viste? Porque a veces el murmureo, ¿viste? Bla, 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 bla. Y es eso lo que tenés que hacer, ¿no? Callate y orá por ese hermano. Señor, perdoname, hermano, perdoná al pastor. Y Señor, y bueno, y tenés misericordia, listo. Y ahí vamos de la mano y entendimos qué Dios tenemos. Y de ese Dios constituidos vamos a hablar a los demás. Y ese era Pablo. Porque eso, capaz que por esto, ¿no? Pablo, entre todos los comisionados, entre todos los apóstoles, fue el numerísimo 1. ¿Por qué? Y sí, mucho capaz que de eso. Pedro era un legalista. En un momento Pablo tuvo que resistir cara a cara a Pedro porque andaba con legalismo y no se juntaba con los gentiles el hombre. No quería contaminarse. Mirá vos, se olvidó del Dios que tenía. Como que tuvo que volver, recapitular y decir, yo no soy quien para juzgar y Jesús es todo para perdonar.
Dale el aplauso grande, ¿no? El primero que te pido. Decirle, Señor, yo quiero ser ese tipo de comisionado, ese tipo de emisor. Yo quiero, Señor, anunciarte en esta alegría disparatada de gracia. Porque esto excede. Esto a nuestra justicia la transgrede. Porque uno dice, pero ¿cómo? Señor, vas a perdonar a un paralítico que ni sabes el nombre. ¿Cómo? Que porque vayan los ancianos y unjan a un enfermo que capaz que, mirá, está enfermo y se lo merece. Y bueno, y ya hay que perdonar sus pecados. Y el que vio a otro oró y ya alcanzó. Y ya el Señor perdonó. Ahora, esto no dura para siempre. Mientras dura el día de la gracia. Y nadie tome en vano la gracia de Dios. Nadie juegue con la gracia de Dios. Porque se te convierte en desgracia. ¿Entendés? Dios no te está dando bueno, haz lo que quieras. Dios te está diciendo, mira, para acá, Dios soy. Mira qué lindo, qué bueno. Enamórate más, seguime más y habla de mí. No de tu concepción de mí. Habla de mí tal cual yo soy. Pero para eso tenés que ser como Saulo. Era Saulo, no había llegado Pablo todavía. O sea, en verde todavía somos capaces de entender esto. De ser entonces puestos por Dios para ser ministros, pero ser también testigos. Yo quedo hoy como un testigo de que Cristo, mayúsculo, es en perdonar. Amén. Y llena tu rostro y oramos. Maravilloso eres Jesús, sublime y hermoso. No dejas de cautivarnos. No dejas, Señor, de atraer nuestra mirada y quedar ahí extasiados y decir, pero esto es demasiado. Y no se trata de nuestra medida, se trata de aceptar tu medida. Lo que tú tienes, Señor, dimensionadamente, y no solo para nosotros, sino para todos, porque tú no haces excepción de personas. Decirle, Señor, yo quiero ver esto en mi propia vida. Yo quiero disfrutar de esto en mi propia vida para luego ser un emisor, un transmisor que llegue con la señal correcta al receptor, a los que tienen que recibir un evangelio de la gracia. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.